mis hermanos? Bienvenidos una vez más a nuestro estudio, el que estamos haciendo del propósito eterno de Dios. Para mí una bendición poder compartirles, ya estamos terminando este estudio, llegando ya a la época de la cruz. En el capítulo anterior vimos que el Señor, a través de su oración sumo sacerdotal, comenzó a marcar precedentes para nosotros, inclusive antes, con la restauración de la mujer, que lo vimos, con el discipulado de Jesús viviendo con nosotros y estando con nosotros hasta los últimos días, la restauración del culto, todos tienen acceso al culto, que la oración es comunión y muchas otras cosas más. Vimos cómo el Señor empezó a restaurar las cosas y estábamos, ¿cierto?, en esta gráfica que mostramos, en la oración de Jesús en el Getsemaní. ¿Qué es lo que ocurre en la oración de Getsemaní? El Señor pide tres cosas específicamente al Padre. Dentro de toda la oración que estudiamos y leímos, tres cosas específicamente. Y una de las que menciona muchas veces, ¿cuál es? Señor, que sean uno. Que sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces lo importante, mi hermano, de ser uno, tú y yo, y de vivir realmente en amor, es para que el mundo crea en el Señor. Ahí está la respuesta de por qué el mundo no cree en Dios hoy. Porque nosotros nos desunimos, nosotros como iglesia nos peleamos, y por lo tanto, mis hermanos, es una decisión ser uno. No es un sentimiento, no es que esta persona no me agrada, no, ser uno. Yo elijo ser uno con esa persona, tener comunión. ¿Puedo tener algún conflicto con un hermano? La verdad es que eso va a pasar, pero la reconciliación siempre tiene que estar, y el decidir tener comunión con los hermanos es fundamental, porque es parte de lo que nuestro sumo sacerdote Jesús pidió al Padre en la última oración. Y esta oración se va a cumplir, pero nosotros también debemos luchar por la unidad, por el bien del mundo. En otra parte de la oración sumo sacerdotal también se mostró muchas veces, Señor, que ellos sean como yo. Eso es lo que también le pide al Padre. Señor, guárdalos en santidad en tu palabra. Le dice, tu palabra es verdad. Señor, yo los envío al mundo, tal como yo fui enviado al mundo. Entonces esa oración sumo sacerdotal de Jesús también hace esta petición. Señor, que los que vengan, o sea, nosotros, sean como yo. Ahí está, si se dan cuenta, plasmado otra vez el propósito eterno de Dios. ¿Que cuál es? Ser familia, en unidad. Una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Ese mismo propósito que vimos en el Génesis, cuando comenzamos este estudio hace ya unos cuantos capítulos atrás, se está ahora también cumpliendo en la boca y en el propósito de Jesús al venir a la tierra, cuando dice, Señor, que sean uno, como una familia, como una sola, y Señor, yo los envío tal como tú me enviaste, que sean ellos como yo, a mi forma de ser. Y por último también, muchas veces, reiteradas veces, Jesús dice, Señor, tú me los diste, a los que tú me entregaste. Por lo tanto, mis hermanos, el pacto de Dios con la humanidad ya está completo. No importa si alguien decide ser hijo de Dios o no, el pacto de Dios ya está completo. ¿Cuál es el pacto que falta? El pacto de nosotros con Jesús. Porque ¿qué es lo que hizo el Señor, Dios Padre? Le entregó a Jesús la humanidad. Dice muchas veces, Señor, a lo que me diste. Señor, tuyos eran y me los diste. Por lo tanto, nosotros hacemos un pacto con Jesús. Y a la vez, con este pacto, se completa también el pacto de Dios con el Hijo. Ese pacto ya está listo. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y desde el Getsemaní nos vamos directamente a la cruz. Vamos a ir directamente a los hechos de la cruz. Y aquí, como vemos, la gráfica de la línea roja, esta línea roja que Israel había avanzado, subido y bajado, a veces cerca del propósito original, representaba la línea azul, o a veces muy lejos, como en la época que Jesús vino, que es la época donde la línea estaba más baja, tienen un punto de encuentro. Se encuentra la línea roja con la línea azul. Y esto, mis hermanos, vamos a estudiarlo hoy. Y vamos a ver distintas cosas. Vamos a ver lo que yo he llamado el testimonio de Dios, ¿ya? Pero no el testimonio de la gente que vio la crucifixión, sino el testimonio de Dios, lo que Dios Padre vio en la cruz. Vamos a ver que el ojo humano vio distintas cosas,
Pero el Padre vio cosas totalmente opuestas muchas veces. Eso es importante poderlo entender, que nosotros, mis hermanos, cuando estamos en los propósitos del Señor, nuestra mirada tiene que estar siempre puesta en los ojos de Dios, no en lo que ve el hombre. Muchas veces en nuestra historia de hijos del Señor, de aquí hacia adelante, vamos a tener tal vez para el hombre muchos símbolos de vergüenza. A veces seguir a Dios va a ser símbolo de que tú no te avergüenzas de estas cosas. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Yo ni loco lo haría, diría el mundo. Son cosas que son derrotas para el hombre. Tal vez predicar el reino del Señor a otros le produciría vergüenza. Pero a los ojos de Dios, eso es sinónimo de tener un corazón, pero lleno de amor, lleno de amor. Es victoria para el Señor. Entonces hay cosas que para el hombre son derrotas, pero para Dios son victorias. Y eso lo vamos a reflejar hoy en este capítulo. Así que vamos a orar, pedirle al Señor que nos guíe para ver los hechos de la cruz. Son 9 hechos que vamos a revisar. Pasaron muchos hechos, muchos. Pero vamos a ver solamente 9 ejemplos de que lo que el hombre ve es diferente a lo que Dios ve. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te rogamos, Dios, por esta reunión, por este tiempo que tenemos de aprender tu palabra, de seguir, Señor, tus pasos, de ser como tú, en este camino hermoso que tú nos has puesto y nos has trazado. Hemos vuelto, Señor Dios, a tu propósito original, pero queremos entender qué es lo que ocurrió, cómo tú lo viste, con tus ojos espirituales, no con los ojos humanos. Y muchas gracias, Señor, por lo que vamos a aprender. Toca el corazón de tus hijos y llévanos, Señor, cada vez más a tu verdad. En tu nombre, muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, mi hermano. Estábamos entonces en el testimonio de Dios. Vimos que ahora se junta la línea del propósito original que Dios trazó antes de que la humanidad existiese, antes de que la tierra existiese. Ahora se junta la línea que el hombre tomó, que era un camino de perdición, logra juntarse al fin en el propósito original. Y mis hermanos, los hechos de la cruz se pueden contar de dos maneras. Uno, a la manera del ojo humano, de lo que los espectadores vieron. Por ejemplo, si uno ve la película La Pasión de Cristo o Jesús de Nazaret, ¿qué hechos se muestran en esa película? Los hechos vistos a los ojos de Dios Padre, lo que Dios Padre estaba viendo, o lo que el hombre vio. Si uno ve en la película, vio la cruz, los azotes, ¿cierto? Se ve Jesús crucificado en un madero, pero eso es lo que el ojo ocular vio, lo que la persona vio, los espectadores que estaban viendo y lo registraron. Pero mis hermanos, Dios vio algo completamente diferente en la cruz. Completamente diferente en la cruz. Y esto es lo que el apóstol Pablo predicaba. Cuando el apóstol Pablo entraba a una ciudad, él predicaba no del testimonio del hombre, como estas películas que nosotros vemos, que no estoy diciendo que sean malas películas, porque son hechos físicos que ocurrieron. Pero el apóstol Pablo ministra y predica de los hechos espirituales que ocurrieron en la cruz. Vamos a leer un texto que nos muestra cuál es la administración de la cruz del apóstol Pablo. Este texto es el testimonio de Dios. Queda en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Leámoslo. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, este Dios Padre, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo les fui a anunciar el testimonio de Dios Padre. No lo que la gente vio en la cruz, sino el testimonio de Dios Padre. Lo que Dios vio a través de la cruz. Que esto, mis hermanos, es lo más importante de describir la cruz. Porque todo el mundo, sea cristiano, sea discípulo, sea mundano, no conozca nada del Señor, sabe que Jesús murió en una cruz. Sabe que se entregó por la humanidad. Al menos
esa parte la sabe. Pero ¿qué es lo que ocurrió? O sea, ¿qué es lo que estaba a los ojos espirituales de Dios? Hay hechos, mis hermanos, que tal vez que ni siquiera nosotros sepamos. Cuando yo empecé a estudiar esto, había muchas cosas que yo no sabía. Por lo tanto, vamos a relatar, como les digo, 9 cosas que tienen que ver con el testimonio de Dios. Cuando Jesús termina de orar en el Getsemaní, vienen los soldados romanos y lo toman, ¿cierto? Y lo llevan a juicio. Esta parte, digamos, del juicio del Señor, por lo general, ¿qué es lo que se ve? Se ve la descalificación de Jesús. Porque Jesús va a juicio y en ese juicio sale derrotado, ¿cierto? Se descalifica a Jesús. Eso es lo que los testigos que estaban ahí, viendo los hechos, vieron. Tal vez que esperaban que Jesús diera, no sé, grandes explicaciones sobre quién era Él, pero ese día se terminó descalificando a Jesús. Pero esto ocurrió a los ojos de Dios, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Vamos a ver en Mateo, capítulo 26, del 62 al 67. Dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Habían testificado falsamente? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Qué es lo que ocurrió aquí, hermanos? Ocurre el juicio del Señor. Primero habían testigos falsos, ¿cierto? Y el Señor no le interesaba defenderse. Pero hasta cuando Caifás le dice, quiero que tú me digas. Y te conjuro por el Dios viviente que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Bueno, hay una ley en el Antiguo Testamento que dice, si alguien es conjurado por Dios, debe decir la verdad. Si Dios hubiese callado en ese momento, antes cuando le mentían, no decía nada. Pero ahora, cuando lo conjuran por Dios, el Señor dice, la revelación más grande, tú lo has dicho, y me verás volver, y verás tú mi gloria como el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hace Caifás ahí? Rasga sus vestiduras. Si pudiésemos decir, bueno, el rasgar sus vestiduras es señal de dolor, es de algo que es como que se parte el alma, es como cuando muere un ser querido. El hebreo que hacía rasgaba sus vestiduras. En otras palabras aquí, estaba Caifás ante las autoridades romanas y rasga sus vestiduras en señal de dolor. Si pudiésemos decir, con palabras chilenas, es como que Caifás le quiso poner color. Le dio un poco color a la situación, rasgó sus vestiduras para que no quepa duda que era una aberración terrible ante el pueblo hebreo, porque el que lo iba a mandar a la cruz tenía que ser el pueblo romano, no ellos, porque ellos no tenían la autoridad para crucificar. Entonces rasga sus vestiduras, ¿cierto? Y ahí, ¿qué es lo que dice la gente? Oh, entonces terrible lo que pasó, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y lo mandaron ya directamente a la cruz. Ese fue el juicio del Señor de manera resumida, ¿cierto? ¿Qué es lo que vio la gente ahí? Los testigos, la gente que estaba mirando todo este juicio, vieron la derrota de Jesús, o sea, la descalificación de Jesús. Pero yo les hago una pregunta. ¿Dios vio la descalificación de Jesús? ¿Dios vio que el que fue descalificado fue Jesús? La realidad de esto y la verdad de esto ocurre, mis hermanos, en Levítico 10:6. Miren lo que dice Levítico 10:6. Si un sacerdote rasga sus vestiduras sacerdotales, anula su sacerdocio y se descalifica a sí mismo. ¿Qué es lo que ocurrió? El sumo sacerdote rasga sus vestiduras, pero había una ley impuesta por Dios, que estaba aún rigiendo esa ley para los sacerdotes, que decía, si rasga sus vestiduras,
inmediatamente queda anulado y fuera del sacerdocio. Por lo tanto, ¿qué es lo que vio Dios Padre? Dios Padre, ¿qué es lo que vio Jesús también ahí? ¿Qué es lo que vio Dios Padre? La descalificación y la anulación del sumo sacerdote. Recordemos que ahí espiritualmente, como vimos en capítulos anteriores, el sumo sacerdote era Jesús. Pero había otro que había usurpado el sacerdocio, que era Caifás. Y cuando rasga sus vestiduras, inmediatamente queda anulado para Dios. Este hombre siguió su oficio sumo sacerdotal, pero para Dios ya quedaba totalmente fuera. Totalmente fuera. Y Jesús era el único sumo sacerdote ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que vio Dios? Dios vio la descalificación de Caifás. No estaba viendo Dios la descalificación de Jesús. Por lo tanto, llevémoslo a la práctica. ¿Qué pasa si alguien en algún momento de la vida te enjuicia por ser hijo de Dios? ¿Qué es lo que está viendo a Dios ahí? ¿Está viendo el triunfo del mundo o tu propio triunfo? El Señor ve que tú estás triunfando porque estás mostrando la verdad del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Lo que Dios ve más que lo que el hombre ve. Si el hombre dice, pero tú eres tonto, ¿cómo se te ocurre hacer estas cosas, que aquí, que allá? Distintas formas que te puede decir. Si tú consideras importante esa opinión, estás cayendo en la corriente del mundo. Pero si tú consideras más importante la opinión que Dios tiene de ti, entonces Dios te tiene aún en sus caminos. Y eso es lo importante, mis hermanos. Entonces, lo primero que vimos en el juicio del Señor, el hombre vio que Jesús fue descalificado y pasó directo a la cruz. Pero, ¿qué es lo que vio Dios? La descalificación del sumo sacerdote que estaba en el templo, y para Dios ahora queda solamente un sumo sacerdote, que es Jesús. Vamos a seguir viendo estos versos de lo que ve el hombre y lo que ve Dios. Después de esto, después del juicio, se ve también a Jesús cargando la cruz. Se le pone un madero, ¿cierto?, sobre sus hombros, después de este juicio, y se lo lleva hasta la cruz, el Gólgota, el lugar de la calavera, donde Jesús fue crucificado. Pero mis hermanos, ¿Dios vio esto con ojos espirituales? Dios vio a Jesús cargando ese madero. Toda la gente y los espectadores que estaban ahí vieron eso. Nosotros lo hemos representado en muchas películas, ¿cierto? Pero en Isaías capítulo 56 dice otra cosa. Dice que Dios vio a Jesús. Claro que Dios vio a Jesús cargando algo, pero no vio cargando a Jesús un madero, espiritualmente hablando. Dios vio cargando a la humanidad entera sobre los hombros de Jesús. Vamos a verlo. Isaías 56, versículo 4 al 6, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y aquí viene la imagen de Dios. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El hombre vio en esta imagen física a Jesús cargando un madero. Pero Dios no veía, Dios Padre, no veía al Hijo cargando un madero, sino que te veía a ti y a mí siendo cargados, viendo tu pecado y mi pecado cargado sobre los hombros de Jesús. Eso estaba viendo el Padre a través de Jesús, como nuestros pecados estaban siendo llevados a su hora final. El hombre vio esto, vio que Jesús sufría que traía ese madero pesado, pero el Padre estaba viendo desde el cielo, estaba viendo cómo Jesús estaba llevándote a ti y a mí tus pecados, todas las cosas que hiciste y las que harás, las tenía en sus hombros y las estaba llevando hacia el punto de su muerte final. Esto es una señal de victoria. Para el hombre era una señal de derrota, porque cuando veían a alguien cargando una cruz, un madero, ¿qué es lo que decía? Ese va a morir, y ese ya fue derrotado, no tiene salvación.
Pero ¿qué es lo que decía Dios? Decía algo muy similar, pero no para Jesús, sino que los pecados de la humanidad aquí van a morir. No tiene escapatoria el pecado ni Satanás. Y eso es lo que estaba viendo Dios. Vamos a ver otro episodio dentro de este proceso ya al final del juicio. También a Jesús se pone sobre su cabeza una corona de espinas. Esta corona de espinas no era algo que el pueblo, los soldados romanos hacían, sino que leyeron la condena y decía Rey de los Judíos. Entonces se rieron de Jesús y dijeron: hagámosle una corona. Riéndose de él, burlándose de él. Y pusieron esta corona de espinas que le hinchó toda la frente hasta cerrarle los ojos. Esto fue una burla. Fue señal de derrota, de burla. Esto estaba viendo el Padre. Estaba viendo desde el cielo esta derrota, esta burla que le estaban haciendo. Mis hermanos, aunque no lo creamos, el Padre estaba viendo algo que era todo lo contrario. El Padre estaba viendo, en ese momento, una coronación de victoria. No estaba viendo una coronación de burla, porque la corona de espinas era señal de burla. Se rieron de Jesús. Pero mis hermanos, si el mundo se ríe de ti, Dios también se está riendo de ti. Vamos a verlo. Esto es una imagen de la cruz en Apocalipsis. Apocalipsis 14:14 dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Este texto refleja lo que ocurre gracias al evento de la cruz. Al evento de la cruz, después de la muerte de Jesús. El Padre, ¿qué es lo que dice? Ya eres rey. Recordemos que el apóstol Pedro le dice: Dios Padre a Jesús le ha hecho Señor y Cristo. O sea, dueño de todas las cosas. Eso es Señor y Mesías. Él tiene la corona de rey. Pero el hombre vio una coronación totalmente diferente, de burla. Vio hombres que se reían de él. Pero para Dios esto no ocurrió en el plano espiritual. Para Dios, en el momento en que le ponían la corona de espinas, el Padre vio una coronación de victoria. Estaba viendo victoria. Por eso, mis hermanos, es importante tener la óptica de Dios, no la óptica del hombre. Otro evento muy importante también, después de estos dos eventos, cuando Jesús acarreaba, ¿cierto?, este madero que era los pecados de todos nosotros, tenía la corona de espinas, que era en realidad una coronación de victoria en el plano espiritual. Vamos a ver otro evento, cuando Jesús ya fue crucificado. ¿Cuántas personas vieron crucificadas ahí? Toda la gente que estaba siendo espectadora de lo ocurrido. La gente vio a 3 crucificados. 3 personas crucificadas, ¿cierto? Eso es lo que vio la gente. Pero la pregunta, ¿qué es lo que vio Dios? O más que nada, ¿a cuántos vio Dios? El mundo, con sus ojos, vio a 3, a Jesús y los 2 ladrones que estaban a derecha y a izquierda. Pero ¿a cuántos vio Dios Padre? La verdad, mis hermanos, que Dios Padre vio a miles de millares de personas y te vio a ti en esa cruz. Esto es lo que dice Pablo del testimonio de Dios en Romanos 6:6. Dice: sabiendo esto, hablando de nosotros, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Eso es lo que dice. Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es algo que se sale del tiempo. Pero cuando tú te entregas al Señor, ¿sabes lo que hace el Señor contigo? Con tu vida vieja. La toma y la crucifica junto con Jesús. Por lo tanto, el hecho de que nosotros estemos crucificados, esto es una palabra que el apóstol Pablo lanza, pero en la realidad espiritual es verdad. Tú fuiste crucificado ese día junto con Jesús. Porque el ojo humano, como les digo, vio a 3 personas, solo a 3. 3 condenados a muerte. Pero Dios Padre
Estaba viendo a la humanidad entera ahí. Miles de millones de personas siendo crucificadas. Otra imagen importante es el cartel que se le puso a Jesús en la cruz, ¿cierto? Hubo un cartel de condena, es la condena de Jesús, que estaba escrito en 3 idiomas, ¿cierto? Entonces, este cartel, ¿qué es lo que decía? Decía Jesús, rey de los judíos. Era la condena de Jesús. O sea, por llamarse rey de los judíos, este hombre está siendo crucificado. Pero mis hermanos, aquí yo no quiero hacer calzar la Biblia, no quiero hacerla calzar en un texto, pero Dios estaba viendo otro cartel. Y lo dice textual, el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo empezaba a predicar lo que el ojo humano vio, que dice, ustedes vieron que a Jesús arriba se le puso un cartel que lo condenaba a muerte, pero Dios Padre estaba viendo otra cosa. Eso decía Pablo en el testimonio de Dios. Eso nosotros lo vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, y lo vamos a leer. Y te vas a dar cuenta que había otro cartel que el Padre también clava en la cruz ese día. En el momento en que Jesús estaba siendo clavado ese cartel sobre su cabeza, en la cruz también, Dios mismo estaba clavando otro cartel. Veamos. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que se clava en la cruz? El acta que tenía Satanás. Satanás tenía un papel que tenía todos tus pecados. ¿Y qué decía? Ellos me pertenecen. Ellos son míos. Decía Satanás. Son míos estos que están acá. Todo aquel que ha pecado, aunque sea una vez, es mío, porque invalidó tu pacto. ¿Qué es lo que hace el Padre? Toma ese papel y lo clava en la cruz. Ese fue el día de la muerte del acta, los derechos que Satanás tenía sobre ti. Por lo tanto, mis hermanos, ese día de la cruz, cuando se clava ese cartel de condena para Jesús, Dios Padre no estaba viendo un cartel de condena para Jesús, sino que estaba clavando ahí y viendo un cartel de condena para Satanás y todo su imperio de la muerte. Eso es lo que estaba ocurriendo en el plano espiritual. Dime, mi hermano, si no es importante conocer la óptica de Dios. Porque por lo general, la óptica de Dios va a ser contraria y absolutamente contraria a la óptica del hombre. Eso es importante. ¿Por qué vienen las depresiones? ¿Por qué viene la angustia? Solamente por tener una óptica terrenal, por tener la mente puesta en lo que el resto opina de mí. Ojo con esas cosas, porque lo que opina el Señor de ti siempre es una proyección de victoria. Pero todo va a depender de dónde tengamos puestos nuestros ojos. Hablamos acerca del templo que se había puesto, unos capítulos anteriores, que se había puesto un muro de separación. Y ese muro tenía un cartel arriba. Dice, todo aquel que no es hebreo, judío o mujer no puede entrar por esta puerta. Eso es lo que decía. O sea, una mujer judía tampoco entrar. Tenía que ser judío y hombre. Ese es ese cartel, que no estaba en los planos de Dios. Dios nunca lo mandó a hacer. Ese día de la cruz, mis hermanos, Dios vio caer ese muro. Ese muro en el plano físico pudo haber seguido por muchos años más, pero Dios vio caer ese muro. Y eso es lo que el apóstol Pablo también predica en Efesios capítulo 2, versículo 14-16. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué es lo que el Señor hizo en la cruz? Porque dice que la cruz hizo eso. Eso es el texto. Derribó esa pared de separación de hombres, de mujeres, de judíos, de gentiles. La derribó espiritualmente.
Físicamente, como les dije, pudo haber seguido por años ese muro. Pero para Dios ya no existía ese muro. Y eso es lo importante para hijos del Señor. La palabra que leímos recién dice, matando las enemistades, haciendo la paz y haciéndonos uno, unificándonos. Yo les hago una pregunta. Si dice la palabra ahí, dice que el Señor mató las enemistades, mató nuestros pleitos, ¿por qué en la iglesia siguen habiendo pleitos? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta a esto? Si el Señor dice que los mató los pleitos, las enemistades, las separaciones, las mató, ¿por qué siguen habiendo pleitos? La respuesta es una, mis hermanos, por ignorancia. Porque nosotros ignoramos este texto, lo ignoramos. Que la muerte de Jesús, ¿qué es lo que logró? Que nosotros no tuviésemos necesidad de separarnos nunca más. Jesús murió por eso, para que seamos uno tú y yo. Para eso murió Jesús, eso dice ese texto. Por lo tanto, si yo me separo de un hermano, y me separo en pleito, a eso me refiero, no significa que yo voy a ministrar la palabra en tal lado y tú en este otro, eso no es separación, eso sigue siendo unión. Pero es separación, es yo a ti no te hablo nunca más y no quiero verte la cara. Por ejemplo, eso sí sería una tremenda separación. El que hace eso, mi hermano, demuestra lo ignorante que es en la obra de la cruz. Eso es lo que demuestra. Si es que alguien divide la iglesia, ¿qué dice la palabra? Dios lo destruirá a él. Porque la iglesia es templo del Señor. Por lo tanto, todo aquel que divida la iglesia es un ignorante, lamentablemente debo decirlo así, es un ignorante del hecho de la cruz. Porque Jesús murió para que seamos uno. El Señor murió para eso. Todo aquel que divide en la iglesia no conoce lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso perseveran las divisiones, porque somos ignorantes de que el Señor en la cruz abolió todos estos conflictos. Los abolió. Necesitamos, mis hermanos, como Jesús oró en el Getsemaní y como ahora también Dios Padre está ratificando esto, necesitamos ser uno. Solucionar nuestros pleitos, nuestras dolencias, todo esto. En este tiempo en donde tal vez estamos un poco más separados, meditar en nuestro corazón y volver a ser uno. O ser uno como realmente debimos haberlo sido siempre. Porque las enemistades y los pleitos van en contra de la cruz. Si yo me peleo con un hermano y levanto un muro de separación entre él y yo, ¿sabes lo que ocurre? Es como que yo me subiera a la cruz y le diera una bofetada más a Jesús. Porque Él murió para que tú y yo no peleásemos nunca más. Y si tuviésemos alguna discusión, para que nos reconciliemos. Para eso murió el Señor. Por lo tanto, todo aquel que divide la iglesia demuestra cuán ignorante es en el conocimiento de Jesús y demuestra que no le conoce. Por más convincente que sea el argumento. Alguien puede decir, no, es que yo aquí traje una división por esto, porque aquí y allá. Por más convincente sea el argumento, Jesús murió por algo y no deberíamos pasarlo a llevar. Por eso las divisiones prosperan, por nuestra ignorancia. Seguimos, ese día de la cruz. Yo estoy seguro, mis hermanos, que la gente que estaba mirando a Jesús en la cruz, en algún momento pensaban que Él se iba a bajar de esa cruz. Había muchos que tal vez dijeron, crucifíquenle. Pero habían otros, yo estoy seguro de esto, que no dijeron esto, que estaban seguros, completamente seguros, que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque tal vez que habían sanado con Jesús. Porque tal vez que habían visto el milagro de la alimentación, de los panes, de los peces. Cuando vieron estos milagros se dieron cuenta tal vez que era el Mesías. Entonces muchos fueron allá. Yo estoy seguro de esto. Esto no sale escrito. Pero estoy seguro que muchos fueron allá a ver la gloria de Jesús el Mesías. Que una vez clavado en la cruz, Él se iba a bajar de esa cruz y se iba a manifestar al resto de la humanidad como realmente debía ser. Y mucha gente, yo estoy seguro de esto, espero pacientemente que Jesús comenzara a iluminarse tal como Moisés, clavado en esa cruz, e iba a salir del cuerpo. Eso yo estoy seguro que esperaban verlo. Pero empezaron a pasar las horas.
y más horas, hasta que Jesús dice, consumado es. Y exhala y muere. Y la gente que vio esto, ¿qué es lo que dijo? Entonces él no era el Mesías. Entonces este era un hombre común. Este era un hombre en realidad que fue derrotado y nunca fue el Mesías. Eso es lo que el hombre vio, el ojo humano vio. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que está en el testimonio de Dios? Lo vemos en Hebreos, capítulo 2, 14 y 15. Este es uno de los textos que podemos ver. Hay muchos textos que hablan sobre la victoria de Jesús en la cruz versus la imagen que tenía el hombre de Jesús. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es lo que dice la palabra? Jesús no fue derrotado ahí, sino que el que fue derrotado ahí fue Satanás. El que tenía el imperio de la muerte en ese momento fue exhibido públicamente y el Señor triunfó sobre él y sobre sus demonios en la cruz. El ojo humano vio a uno que tal vez pudo haber sido el Mesías y lo derrotaron. Eso vio el ojo humano. Pero ¿qué es lo que vio Dios? Vio el Señor a uno, una imagen muy parecida, que pudo ser el ángel con más esplendor del cielo y fue derrotado ahí. Me refiero a Lucifer, que es Satanás. En ese día de la cruz Satanás fue derrotado. La gente no vio, nadie vio eso, pero había un testigo, que ese era Dios. Por eso Pablo, cada vez que entraba a una ciudad, predicaba el testimonio de Dios, no el testimonio de la gente sobre la obra de la cruz. ¿Qué predicaba él? Y todos estos textos que hemos visto son escritos por el apóstol Pablo. Hay otros, por ejemplo, el que leímos recién, el libro de Hebreos, que lo más probable es que no haya sido Pablo, pero se traspasó esta revelación a todos los apóstoles, y de los apóstoles llegó hasta nosotros, que Jesús triunfó en la cruz. Y estos son hechos del triunfo de Jesús en la cruz, como por ejemplo el que viene. Los sacerdotes del templo vieron romperse el velo de arriba abajo en el día de la cruz. Eso es un hecho físico, pero Dios vio romperse el velo espiritual que nos separaba de Dios. Aquí, mis hermanos, vuelve a concretarse el Edén, porque en el Edén no había este velo. Ahora tampoco hay velo, y este también es un hecho de la cruz. No es algo que va a pasar, es algo que ya pasó. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22 dice esto: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lo que dice? Que Jesús nos abrió un camino nuevo y vivo. En el templo antiguo solamente podía entrar la familia del sumo sacerdote y sus hijos, sus nietos y sus generaciones. Hoy día se cumple la misma ley, pero hubo un cambio sacerdotal. Jesucristo es el sumo sacerdote. ¿Quién es la familia del sumo sacerdote? Todos aquellos que dicen: Señor, yo quiero vivir para ti, me hago hijo de Dios y paso a ser de la familia sumo sacerdotal, por lo tanto puedo entrar con confianza al lugar santísimo. Es la misma ley, solamente ahora perfeccionada en Jesús. En Jesús. Y esto es lo importante, mis hermanos, que ese día, cuando el velo se rompe de arriba abajo, seguramente los sacerdotes cubrieron sus ojos para no morir. Tal vez alguno más valiente intentó mirar y vio, y por primera vez, me refiero a los levitas, por primera vez comienzan a ver el arca del pacto y todo lo que hay adentro, y no morían. Desde ahí en adelante, mis hermanos, se abre un velo para nosotros como familia del Señor. El día de la cruz, nosotros fuimos hechos familia. Y si tú no eres familia del Señor, entrégate al Señor, vive para Él, bautízate, y ya eres parte de la familia sumo sacerdotal
en donde Dios habla en el lugar santísimo. Podemos entrar ahí a la presencia y a la voz de Dios. Es tan importante ver, mis hermanos, que el testimonio de Dios es mucho más válido que el testimonio que el hombre vio. Por lo tanto, mis hermanos, la cruz está en nosotros. La cruz siempre está en nosotros, pero la cruz no es una señal de derrota. En estos 9 hechos que revisamos de la cruz, todos para el hombre fueron derrotas. Todos. Jesús fue enjuiciado, cargó un madero, la corona de espinas, fue crucificado junto a 2 ladrones, fue muerto, se clavó un cartel de condena sobre él. Esa es la imagen del hombre. Pero la imagen de Dios es completamente diferente. El Señor lo pone como el único sumo sacerdote válido en el juicio. Después, Jesús carga con nuestros pecados lo que nosotros debíamos cargar. Él lo cargó. Fue hecho rey ese mismo día. Ese mismo día el Señor fue hecho rey y dueño de todas las cosas. Después de esto, muchos de nosotros, en realidad todos nosotros y toda la humanidad, los que han nacido y que van a nacer, tus hijos, tus nietos y todos los que vienen, que no vas a conocer, fueron crucificados ese día en la cruz. Y por eso tienen derecho a ser familia del Señor si ellos lo aceptan. No hubo ya nunca más separación entre tú y yo. Y no me refiero a nosotros, tal vez de la congregación, sino a otros hermanos, a otras personas. No hay separación. Cuando de tu boca sale, yo no me junto con esos, estás olvidando y estás desconociendo la obra de la cruz, porque Jesús murió para que estas cosas no ocurrieran. Y el día de la muerte, en realidad el que murió no fue Jesús, sino que murió el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Hay un texto que me gusta, que también ocurre en este día. Dice, ha sido echado fuera el acusador que nos acusaba continuamente, día y noche. Eso ocurrió. ¿Te recuerdas la historia de Job? Cuando dice que el Padre, ¿cierto?, estaba con cierta cantidad de ángeles, y dentro de esos ángeles, Satanás dice que apareció. Por lo tanto, Satanás tenía acceso al cielo. Él podía entrar al cielo. Y Satanás habla con Dios, y Dios le dice, y le mostraba esta acta: la humanidad es mía. Mira. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Y qué le dice? Bueno, ¿cómo él no va a ser hijo tuyo y no te va a adorar si tú lo tienes totalmente favorecido? Satanás le dice, quita de él ese favor que tú le das y vas a ver cómo te niega. Este es como un resumen de la historia de Job. Satanás fue a acusar a Dios. Y fue a acusar también a Job. Y en todo esto la palabra dice que Job no pecó. Job es un ejemplo de esto. Yo cuando era más pequeño y me enseñaban en la escuela dominical esta historia, yo tenía un temor. Y te lo voy a mostrar, porque tal vez que pueda ser tu temor. Yo era muy pequeño, tenía como 8 o 10 años, cuando me explicaba. Es típica la historia de Job que se muestra en la escuelita de la iglesia. Y mi temor era este. Si soy demasiado bueno, si soy demasiado justo, si tengo una vida en santidad absoluta, puede que Satanás se fije en mí y venga a reclamarme ante Dios. Ese es un temor que yo tenía. Venga a reclamarme ante Dios. Y tal vez que yo sea un nuevo Job. Y que Dios diga, bueno, toca su salud, mata a su familia, y te vas a dar cuenta como Él no me niega. Yo dije, tal vez que si yo soy demasiado bueno, me va a ocurrir esto. Y ese temor tuve. Es un temor que tuve. Pero mis hermanos, la historia de Job hoy día es imposible. La historia de Job para hoy no existe. Porque la palabra dice que por medio de la cruz, cuando Jesús triunfa en la cruz, Él toma las llaves de la muerte, se hace dueño de la muerte, dueño de la humanidad. Y la puerta abierta para Satanás, que Satanás iba a acusarnos día y noche, ¿qué es lo que dice? Ha sido echado fuera el que nos acusaba día y noche ante el Padre.
Eso dice la palabra. Ha sido echado fuera. Por lo tanto, la historia de Job hoy día no existe. Hay una lucha entre nosotros y Satanás. Pero Satanás ya no tiene acceso al Padre. A Satanás se le cerró la puerta. Antes de Jesús y antes de la cruz, Satanás sí tenía acceso al Padre. Lo dice la historia de Job. Que Satanás fue al Padre. Pero después de la cruz, se le cerró la puerta. Por lo tanto, mis hermanos, la historia de Job está obsoleta. Está escrita en la palabra para entender que un hombre que sufrió tanto, que perdió absolutamente todo por mano de Satanás, nunca negó al Señor. Y eso es una realidad. Nosotros no vamos a vivir la historia de Job. Es más, todos nosotros vamos a vivir historias más benignas que las de Job. Y aún así negamos al Señor y aún así pecamos. Ese es el precedente. Job, uno de los hombres que más sufrió, nunca pecó en esa prueba. Pero esa historia ya no existe. Esa historia ya no es real. Y esto, mis hermanos, son hechos de la cruz. Cuando uno le pregunta a un discípulo y le dice, ¿por qué murió Jesús? Y la respuesta es, para irnos al cielo. O, murió por nuestros pecados. Es una imagen tan miope. Es una visión tan corta, mis hermanos. Porque los hechos de la cruz son innumerables. Son innumerables. Acá nombramos 9 hechos solamente. 9 hechos. Pero ocurrieron cientos de hechos. Más de 500 profecías se cumplieron ese día de la cruz. Solamente estamos viendo 9 botones de muestra de la óptica de Dios. Pero mis hermanos, quiero dejarte solamente una cosa. Si de todo este estudio te queda esto, podríamos decir que hemos avanzado bastante. ¿Sabes cuál es? La óptica de Dios no es la misma que la óptica de los hombres. Si nos fijamos y nos importa más la óptica de Dios, el destino es la gloria de Dios. Si a mí me importa más las ópticas de los hombres, que digan, por ejemplo, es que esto me da vergüenza porque me pueden criticar, que me pueden hacer esto y que puedo perder aquí situaciones y cosas, en ese momento no estoy viviendo en la gloria del Señor. Y no estoy viviendo para nada y estoy despreciando la cruz. Pero cuando yo tengo la óptica de Dios y Dios me manda a hacer algo que me puede causar temor, vergüenza, no importa lo que sea, y lo hago, en ese momento estoy siendo transformado a la óptica del Señor, que es lo más importante de todas las cosas. Así que mis hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe y agradecerle al Señor por estos hechos. Porque estos hechos de la cruz pueden parecer muy tristes, pero para Dios, la verdad, mis hermanos, que estos hechos fueron solamente victoria tras victoria de su Hijo Jesús. Y victoria tras victoria nuestra. Solamente por tomarnos de la mano de Jesús. Amén. Ha sido echado fuera el acusador que nos acusaba de día y de noche. Ahora no existe acusador para Dios ante ti. No existe. Nadie va ahora a acusarte ante Dios. Por esto, mis hermanos, podemos entrar con plena certidumbre de fe, con mucho gozo ante el Padre, con un corazón sincero, limpio y lavado ante Él. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu sacrificio en la cruz. No teníamos esperanza. No teníamos, Señor, nada que ofrecer para obtener tan grande amor, para obtener tan grande beneficio, tan grande restauración. Hemos sido vueltos a comprar por ti. Somos familia tuya. Y ahora no hay nada, Señor, que nos pueda separar de ti. No hay poder en esta tierra o en el cielo que nos pueda separar de ti. Gracias. Porque los que hemos accedido ante ti, Señor, hemos sido conformados familia e hijos tuyos. Ahora enséñanos, Señor, a ser enviados, tal como tú, Jesús, oraste en el Getsemaní. Que seamos enviados como tú. Muéstranos, Jesús, a dónde ir, qué hacer para cumplir tu voluntad. Y opera, Señor, nuestros ojos,
para poder ver a la manera en que tú ves. Para poder, Señor, mirar de la misma manera en que tú miras. Muchas gracias, Señor, por esto. Sigue tú operando en nuestro corazón y nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que seguirás haciendo. Porque todo lo que haces es glorioso, justo, bueno. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. El próximo capítulo va a ser el final. Vamos a ver cómo el Señor comienza a cambiar inclusive el pasado. Vamos a ver cosas que ocurrieron en el pasado que hoy día en nuestra realidad ya no existen. Tal como vimos que Satanás fue echado fuera, hay muchas cosas. Vamos a retomar toda la línea que hicimos y vamos a ver cómo Jesús fue restaurando todo esto. ¿Ok? Vamos a ver desde el Génesis, cuando se bifurca la línea roja que vimos hace ya 14 capítulos atrás. Vamos a ver cómo el Señor empieza a levantar y a levantar y a levantar a la humanidad. Amén. Nos vemos entonces en el próximo video, que va a ser el último capítulo.